Bueno, aquí estamos de vuelta, y menudo, de estos lugares tremendos, sitiados por la nieve, el frío, el mundo de la madera también muy presente. La película es del año 97, como decía, que realmente es prácticamente ayer. Ya llevábamos incluso 3 años, me parece, de este programa, así que para no perder un segundo en esta película, que realmente es apasionante para debatirla, vamos a hablar ya de ella. Y estábamos, mientras lo veíamos, hablabas tú también de lo de Twin Peaks que había comentado yo. Es que creo que hay un mundo de soledad de los grandes lugares. Estados Unidos es tan grande, como tú decías, los pueblos no son como en Europa, sino que son como muy esparcidos, más ahora con coches, carreteras, la máquina quitanieves, todo eso te da una sensación de aislamiento y raro. Y que no hay una plaza del pueblo. Sí, no hay, claro. No hay bares donde se reúnen, donde se encuentra la maldad también, porque mira que son perversos, mira que tiene bueno, pues malas intenciones el camarero, que parece que es simpático, medio amigo, y cuando puede dañar, le daña. Sí. Claro, el sustituto de la plaza del pueblo son los bares. Esos lugares... Los bares fríos de estos, de neón frío, al lado de la carretera, donde pasan continuamente gente muy próxima y extraños. Conviven el extraño con la gente muy próxima, porque son como bares de paso. No hay el calor de lo que nosotros entendemos por pueblo, en estos pueblos así. No, sí, son ese tipo de cosas que hemos leído mucho en narrativas tipos de Carver, ¿no? Sí, es. Donde yo no me acuerdo, no sé si es de Carver o quien sea, pero eso que siempre cuentan, que hay un cartel que dice, por ejemplo, bienvenidos a tal sitio, y ponen debajo, no somos tan malos como dicen. Claro, son ese tipo de lugares. Digamos que son malos quizá porque son cerrados, porque se conocen demasiado, porque se ennovian entre ellos, se casan entre ellos, se separan entre ellos, pero no se separan demasiado. Comparten a lo mejor el supermercado y el bar, la gasolinera, se someten al dictador del pueblo, que bueno, es un personaje, por cierto, obsesionado con que no se fumara. Él podía hacer negocios sucios o lo que se quisiera, pero fumar estaba muy mal visto. Me dice que es alérgico. Que es alérgico, sí, bueno, ya, pero es una obsesión que cuando uno está encendiendo un cigarrillo en la calle te pone de los nervios. Un poco exagerado. No, eso de que la gente se conoce toda es curioso, porque es uno de los pies que cuando lo ves por primera vez en la película te sorprende como pretexto para meter el primer flashback del padre, que es que está en el bar y un señor que está al lado empieza a contar su historia. Cosa que dices, se conocen todos y además entre ellos... ¿Qué recurso narrativo? Es una generación que irá al colegio juntos, todos, claro. Chicos y chicas, ¿no? El flashback del padre yo creo que está hecho con Super 8, ¿no? Y está ampliado, con mucho grano, cámara en mano... Pero lo curioso es que entra porque un señor que está en el bar cuenta su historia. Y luego tiene otra particularidad, esos flashbacks, que luego al final el hermano dice que él no era el que está en el flashback. Y claro, el cine tiene ese problema, que es que el cine, como te da la imagen, pues tú ves que está 2 niños. Sí, claro. Entonces, claro... Incluso uno se puede parecer a William Dafoe de pequeño. Sí, entonces dices... Creo que uno debe ser hijo de Nolte. Pero lo curioso es que entonces dices... Entonces el hermano miente. Pero luego hay otro flashback, que es el flashback del crimen, que es un flashback que te da las 3 versiones, pero te las visualiza. Y eso, Hitchcock... Y ninguna es verdad tampoco. Y Hitchcock, si os acordáis sus teorías, decía que el fracaso de Pánico en la escena es que arranca con un flashback en imagen, que es mentira. Y él decía que el espectador, cuando le das en imágenes y visualizas una escena, se cree que es verdad, que luego no acepta que le digas que eso que ha visto es falso. Y en este caso, los flashbacks del... No, pero Hitchcock además era la voz en off, la que mentía. No, y el flashback es que tú estás también viendo... utiliza la voz en off para ir recomponiendo, después de que ha pasado la historia, para ir recomponiendo lo que suponemos que ya es la verdad de la historia. No ha sido nada de lo que hemos creído. Ni lo que hemos visto. Ni lo que hemos visto, exactamente. Eso, lo más grave. Lo vemos en 3 versiones, que es una inteligencia de Roeder. No, se ve en 3 versiones y al final no queda claro, en mi opinión, cuál es la auténtica. De todas maneras, cuando entras en la película no entras en una versión o tal. Sí, o sea, exactamente lo que entras es en una versión, es decir, entras en la versión del hermano, que es el narrador. Es decir, tú en la película... La cuenta William Dafoe. Exacto, la cuenta el hermano que se fue, que se libró de aquella especie de... Está dando clases, profesor de la universidad, que se supone que es un hombre con sentido común, sereno, da la impresión, pero tampoco, como dice Antonio, hay que creer esa versión. No, da la impresión de que es una versión un poco novelada, como producto de un escritor, como si él fuera escritor y escribiera la... Es que el hermano dice 2 cosas. Una, al final dice Noff que la teoría suya sobre el crimen
es falsa. Que él se la creyó un momento, pero que es falsa. olvidó. Que era un Y luego delirio. dice otra falsedad, me parece, que es que el niño que estaba con Nignol en el flashback del padre, que no era él. Se lo dice Luego, al llega un hermano. momento Pero eso a lo mejor es que nada. quiere librarse de la propia memoria. O sea, uno Sí. tiene que huir del pueblo, pero tiene que también romper la memoria y la influencia que ha tenido la violencia del padre. Es decir, eso no ha existido. Exactamente, es En realidad, negarlo. Se lo cuenta Yo no al estaba hermano, allí. se lo cuenta al hermano, no al espectador. Es decir, al espectador Sí, sí, le cuenta sí. otra cosa. No, él dice que él sabía esa historia, o se la habían contado, pero que él no estuvo allí, que estuvo la hermana esa... Pero es lo que le cuenta al hermano. Le Sí, dice, no, yo claro. no estuve allí. Todo esto que tú me quieres a mí, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero por otra parte, puede que sea eso una... que se le va reblandeciendo, ¿no? Ya el recuerdo y ya lo está dispuesto a negarlo. Pero La no única creo que sea... duda que yo tengo, que no sé si la compartís vosotros, es una vez que aceptas que hay un hermano que le has visto en el flashback este de niño pequeño, que sabes o intuyes que es el que narra toda la historia, ¿era imprescindible sacarlo en imagen? Pues claro, Willem Dafoe la verdad tiene una presencia que, bueno, que me ha agradecido en la película Eso, por y supuesto. tiene mucho sentido porque da otra imagen distinta al que se ha ido del pueblo, al que se ha liberado. Quizá no era tan necesario, quizá con la voz en off no se hubiera bastado, pero bueno, yo creo que No, es pues, eficaz la a presencia de veces yo Dafoe. pienso que hubiese creado una especie de pequeño misterio. A mí lo que más, hecho de que no lo que saliera. más me extraña de Cierto misterio. los muchos Porque a ti misterios te que gustan tiene... mucho las conversaciones por teléfono, sin ver al Sí, hermano. sí, Exacto. claro. Cuando está claro. tumbado en la cama. No, a mí me y está gusta hablando casi con el todo hermano. sin ver al hermano. Claro. Y cuando ves al hermano, evidentemente que está muy bien el actor y está Sí. muy bien su presencia, dices, esto era imprescindible. A mí, ¿sabe lo que más me despista de la presencia que de Dafoe? Que Dafoe parece el racional, el hombre que ha roto con el cordón ese fatal de la herencia del padre brutal, de la violencia del pueblo, etc. Sin embargo, cuando el funeral de la madre están todos unidos, él también participa en los rezos. De alguna manera está otra vez unido a, no sé, a la fatalidad del pueblo, a la Es que Dafoe, obsesión. en cierto modo, el hermano que es Dafoe, es el confesor de él. Él cuando tiene un problema, en vez de irse a un confesor, coge el teléfono y a las 3 de la mañana le llama al hermano y le cuenta un rollo de narices. Podría ser el psicoanálisis. Es el ¿no? psicoanalista, no, pero De estamos todas- hablando de un de todas calvinista. maneras, Sí, sí. es un actor que tiene un físico que Muy definitivo. y que le añade también cierta suciedad al asunto. Es decir, No, y que le Dafoe- añade contundencia, porque es un físico que no pasa desapercibido, sino que tú No, ves no, a y que Dafoe- no tranquiliza, es decir, no, el efecto tranquilizador telefónico en su presencia ya no lo es tanta, porque... No, en- yo la verdad es que no lo tengo claro, pero yo, en la parte que tengo de guionista, diría, ¿y hasta qué punto no hubiera sido mejor que ese hermano del que tanto se habla No aparece. no Hombre, se cobra visualice? sentido cuando aparece porque la madre ha muerto. Aparece al funeral de la madre. Hombre, Es sí. como inevitable, es decir, que tiene mucho sentido desde el lado del guión, ¿no? Pues que está en Australia, yo qué sé. No. Bueno, sí, No, sí, vamos, que hay miles de pretextos para no sacarlo, como los hay para sacarlo. claro, Ha eso es roto, evidente. pero tampoco se ha ido tan lejos. Se ha ido a, bueno, sí, lejos. Boston, se ha ido a claro, Boston, que se ha dices, ido a una Uno universidad. fundamental es que te ahorras el dinero Supone que de está pagar un caro, fotógrafo claro. como Dafoe, claro. Sí, sí. No debe ser barato. Boston. Y luego la hermana esta gorda que le Sí. da por comer para sus ideas religiosas, que no deja de tener cierta gracia. Eso es un retrato, yo creo que, bueno, Debe ser tan naturalista de la sociedad americana. Sí, sí. O sea, es una sociedad también de gente obesa y de gente fanatizada por la religión. Cree que en su manera de interpretar a Cristo se van a salvar de tantas cosas. Pero lo que es curioso es que su fanatismo religioso les lleva a engordar, que es un poco lo que se sugiere, que se han vuelto dos obesos porque están obsesionados por la religión. Y dices, hombre, no entiendo muy bien. Pero vamos, algún misterio tendrá De todas metiéndose en maneras, la cabeza. una de- película que está llena de hilos mal atados. A mí, de todos los hilos mal atados, el que más me sobrecoge es el del padre y la niña. Me parece que las escenas en las que, ya en la de arranque, y luego toda esa intranquilidad que te da verlos juntos, al padre y la niña, a mí me parece que ¿Has está hecho encontrado a con alguien? un... Seguro que conocerás La niña es difícil quererla, ¿eh? El padre se empeña, la niña lleva otra vida, La niña es de un se racional. niega a la vida del padre. La niña es de un racional que le lleva a decir casi en la primera escena, no es preciso ir allí, yo te quiero, o sea, no tienes que esforzarte para que te quiera, porque yo ya te quiero, no sé qué. Una serie de cosas que ves entre ellos que realmente es... No, aparte de que La primera vez que sale fuera él a fumar el cigarrillo, ya la niña llama a su madre para que venga por eso. Sí, bueno, que es una traición. No, una es que lo traición. que presenta de una forma muy explícita
es el fracaso de este hombre con sus dos familias, la familia de procedencia y la familia que él creía, que son dos fracasos. Ni él se entiende con su padre, ni su hija se entiende con él. No, es que de fracasos está hecha la asistencia del personaje Nick Nolte en la película. Fracasa con todo, fracasa como hijo, con Sissy fracasa Spacek, como padre, con Sissy Spacek, que como es su amante. amor, como amante, como... Hay una cosa con el padre que no es solo exclusivamente fracaso, que yo creo que es su gran tragedia. Lo demás puede ser drama, pero donde existe realmente la tragedia es que él, con ese padre, lo que se va descubriendo poco a poco es que reproduce lo que menos le gustaba del padre. Es decir, se ve en las mismas situaciones en las que odió a su padre. Y le pega una...